Bueno, aquí estamos en la 99.9 en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata. Está en línea Carlos Sánchez Berzain, con quien ya hemos tenido afortunadamente oportunidad de conversar. Él es abogado, es un dirigente político boliviano muy activo, tanto en las redes como en su prédica al respecto de los desafíos continentales que tienen las democracias. Carlos, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué pasó, chicos? ¿Aló? Ahí estamos, ahí estamos. Teníamos alguna pequeña situación allí. No sé si, bueno, si usted escuchaba mi presentación. Bueno, buenos días. Sí, muchas gracias. Le decía que muy amable, muy gentil. Un saludo a toda su importante audiencia. Bueno, Carlos, bueno, ocurrieron en las últimas horas cosas en simultáneo. El presidente Macri está llevando adelante una saga política que yo creo que está para tener más de una lectura. Llevado en una situación que es de abajo hacia arriba, como creo que no se había visto nunca, por lo menos en Argentina seguro, pero coincidía el jueves con las marchas que hubo en La Paz, en Bolivia, también con una multitudinaria expresión pública en las calles. Me da la impresión, en definitiva, que algo está pasando en nuestros pueblos, es muy fuerte y muy intenso, ¿no? Bueno, en las Américas hay una disputa que marca este siglo y es la disputa entre la democracia y las dictaduras de crimen organizado. Es la lucha que aparece como desafío por la expansión de la Cuba castrista con el dinero que le lleva Chávez de Venezuela y que hace que durante todo el siglo XXI, van 20 años, se expanda esto con el gobierno de los Kirchner en la Argentina, con el Partido de los Trabajadores, Lula y Rousseff en el Brasil, con Correa en el Ecuador, con Chávez y Maduro en Venezuela, con Ortega en Nicaragua, con Evo Morales en Bolivia, y con una gran presión, con una presión muy fuerte sobre las democracias, porque ellos tratan de introducir un sistema de permanencia indefinida en el poder, con bandera populista, pero en verdad con un sistema de gobierno criminal que viola todos los principios de derechos humanos, el Estado de Derecho, la división e independencia de poderes, y que lleva a los pueblos a situaciones extremas como las que vive Cuba, como la crisis humanitaria de Venezuela, o a confrontaciones tan serias como las que soporta Nicaragua. Bolivia está luchando para no terminar de caer en eso, y la Argentina está luchando para no volver al kirchnerismo disfrazado de la candidatura de Alberto Fernández. Entonces, si a eso usted agrega lo que está pasando en este momento en el Perú y en el Ecuador, en el Perú hay una agresión del mismo tipo, castrochavista, con el cierre del Congreso, que se espera no vaya más allá, porque esa es exactamente la agenda que se ha seguido para destrozar las democracias en Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Ecuador con Correa, y se está aplicando hoy en el Perú. Y en Ecuador hay un ataque, un golpe de Estado contra el presidente Lenín Moreno, que converso de la línea dictatorial de Correa, está poniendo las cosas en orden, y Correa, con todo el castrochavismo regional, Cuba, Venezuela, Bolivia, le están haciendo un golpe de Estado que está resistiendo la democracia ecuatoriana. Entonces, la región está en este momento en una situación de actividad, de convulsión, porque el castrochavismo integrado por Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua está en un contraataque como la manera más efectiva de sujetar sus regímenes que están en extrema crisis en Cuba y Venezuela. Claro. Ahora, en este sentido, la situación de Ecuador es particularmente intensa en otro punto de análisis, ¿no? La sistemática destrucción del valor del peso en la Argentina lleva permanentemente a que haya intentos, por lo menos ideológicos, de dolarizar nuestra economía. Los argentinos ahorran acumulando dólares. Se calcula que en total hay más de 330.000 millones de dólares acumulados de distintas maneras por los argentinos. Ecuador dolarizó la economía, Correa nunca tocó todo esto, y parece ser que acogerse a la moneda de Estados Unidos no soluciona los problemas de las economías, ¿no? Soluciona el problema de la inflación.
Ecuador dolarizó con el presidente Mauad su economía, y eso permitió que durante 10 años de una dictadura realmente dura de Correa no haya inflación. ¿Por qué? Porque el Banco Central del Ecuador no puede emitir dólares, entonces no hay inflación. Pero eso no impide que estos regímenes irresponsables endeuden al país. O sea, como no pueden emitir moneda para generar la ilusión del desarrollismo que le presentan al pueblo y para manejar la corrupción, se prestan. El Ecuador se ha prestado plata a quien ha podido hasta que se le ha agotado la capacidad de crédito, entonces ha acudido a los créditos sucios y eso también se ha agotado, y Correa se va del poder y llega Lenín Moreno. Entonces usted tiene una economía en crisis, no por inflación, sino por deuda, y no tiene cómo pagar ni siquiera los sueldos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Aumentar el ingreso y disminuir el gasto, y para disminuir el gasto hay que sincerar la economía, y Lenín Moreno toma una medida que es la medida de quitar las subvenciones a los carburantes, medida que entre otras cosas el propio Rafael Correa hace 15 días le recomendaba a Maduro en Venezuela. Le decía, hay que quitar los subsidios a los combustibles porque ese es un motivo de la crisis. Entonces, pero que cuando la toma Lenín Moreno sirve para tratar de dar un golpe de Estado. Claro. Pues volviendo al tema económico, no es mala idea el dolarizar la economía de un país. Yo creo que la economía de la mayoría de los países de América Latina está en los hechos dolarizada, porque toda la gente, como usted ha dicho, en la Argentina, en Bolivia, en el Perú, ahorra en dólares. La gente que tiene algún excedente compra dólares. Y la dolarización sirve para transparentar una economía y evitar la inflación, pero no evita el gasto público ni evita la corrupción. Para eso se necesita democracia, que quiere decir control del poder, rendición de cuentas, división e independencia de poderes, prensa libre, que es de lo que se encarga de liquidar rápidamente el sistema castrochavista. Recuerde usted la época de los Kirchner, que no está muy lejana en la Argentina. De eso se trataba, ¿no? De la concentración de la justicia en manos del Poder Ejecutivo, de la manipulación y amenazas a la prensa de parte de los Kirchner, de la corrupción y el soborno para tener siempre un buen eco en función de las cosas bien o mal hechas que podían hacer. Entonces, la dolarización ayuda a no tener inflación, pero no ayuda a que la gente del gobierno, los malos gobiernos, se robe y se endeude hasta nada más no poder. Sí. Bueno, esto que dice usted coincide con algo que sostengo aquí. Usted sabe que el próximo 5 de marzo este espacio y esta propuesta cumplirán 30 años. Siempre he sostenido que no es cierto que en la Argentina no hay dinero, sino que se lo han robado a expuertas. Y justamente creo que la coalición de los ladrones está más que interesada en volver al paradigma anterior en términos del poder político, ¿no? En este sentido quiero preguntarle por algo que en la Argentina se ha tratado hasta ahora, a mi criterio, con excesiva liviandad. El diario Clarín publicó en su portada que Miguel Galucio, expresidente de YPF, hoy un hombre vinculado a la explotación en Vaca Muerta por el sector privado, había mantenido reuniones con Cristina Fernández por el tema de Vaca Muerta en Cuba. Me llama la atención que esto no abra un damero de preguntas al respecto de ¿y por qué en Cuba una reunión al respecto del petróleo argentino, no? Bueno, porque Cuba es el jefe. Aquí hay una cosa que los latinoamericanos, muy argentinos, muy brasileros, muy países poderosos, México inclusive, y países menos grandes como Bolivia, tenemos que empezar por aceptar. El siglo XXI marca el liderazgo en América Latina de parte de un pequeño país, la última dictadura del siglo XX, y de un manejo criminal de las cuestiones públicas, que es Cuba. Cuando Chávez muere, que lideró hasta entonces su proyecto llamado bolivariano, socialismo del siglo XXI, hoy simplemente denominado castrochavismo, se produce una transición donde Cuba toma el liderazgo. La muerte de Chávez fue un evento muy oportuno para los cubanos. Si Chávez viviera, estaríamos hablando del Chávez castrismo, y el liderazgo de esta maniobra estaría en Venezuela. Pero a partir de la muerte de Chávez, el castrismo toma el liderazgo y consolida ese liderazgo con dos hechos históricos muy importantes. En la cumbre de la OEA de Panamá va el dictador Castro y todo el sistema interamericano les ruega a Cuba que vuelva a la OEA, y Cuba dice que no. Y ahí hay un encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Obama.
Y el segundo hecho es que después Estados Unidos abre relaciones con Cuba y el presidente norteamericano visita Cuba, y esa es la coronación del reconocimiento del liderazgo político de parte de Cuba, sobre todo Latinoamérica. Entonces, en Cuba se puede definir el destino del petróleo argentino con Cristina Kirchner, y se puede definir el destino del litio o del estaño o de la plata boliviana con Evo Morales, o se puede definir cómo opera mañana o pasado el ELN o las FARC en Colombia, o cómo se maneja el próximo cargamento de droga, de cocaína producido por los sindicalistas Evo Morales o por las FARC a través de Venezuela. Es el centro del control de lo que se llama el castrochavismo, el crimen organizado que controla la política. Y de eso se trata de velar esa situación, de señalar a esta gente, y quien lo tiene claro desde hace no mucho es la política exterior norteamericana, que está aplicando con mucha insistencia presión sobre la dictadura cubana y que la ha vuelto a poner en su periodo especial. O sea, no se extraña de que la señora Kirchner no solamente tenga a la hija curándose en Cuba, en lugar de tenerla en un centro médico de alta gama que puede estar ubicado en Europa, en Brasil, en la propia Argentina, porque en otros países tienen grandes médicos, y negocie los temas relativos a la soberanía argentina en Cuba. Sí, porque bueno, Cuba es el jefe de esta banda que ha controlado y que lamentablemente todavía sigue controlando gran parte de la política en América Latina. Sí, sin duda, si hay algo que es una literal tomada de pelo, como decimos por estos lugares, es que nos digan que Florencia necesita ser atendida en Cuba para resolver un problema de salud. Pero bueno, es parte también de lo que se instala en determinados momentos por cuestiones de carácter político, en definitiva. Doctor Carlos Sánchez Berzain, gracias por el tiempo y la ilustración que nos ha dedicado. Que tenga usted una buena jornada, muy amable. Un gran saludo igualmente. Hasta luego. Bueno, seguimos en un instante. Esta es la 99.9.